Muy buenas tardes, estimadas compañeras y compañeros. Es un gusto saludarlos. Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a iniciar la clase de esta tarde. Bien, nos vamos a situar, por favor, en la unidad número 2, el pensamiento lógico. Nos faltó un par de paginitas del capítulo anterior, sobre todo la moral intersubjetiva y la moral del derecho, pero se las dejo a ustedes para su lectura, por favor. Hoy necesitamos ya empezar con el siguiente tema, que ya es sujeto de evaluación para la siguiente parcial. Entonces vamos a hablar hoy acerca del pensamiento lógico, página 64. Página 64. Muy bien, vamos con el pensamiento lógico entonces, página 64. A partir de esta unidad vamos a entrar a hablar de lógica para luego ir avanzando en esta disciplina de la filosofía que nos va a llevar a conocer pues el pensamiento lógico, los principios lógicos supremos, el concepto, las proposiciones categóricas, el razonamiento, y los silogismos. Espero poder abarcar hasta las falacias no formales. En rigor, ese debiera ser el contenido de esta unidad. Así que intentaremos, pues, usar el tiempo que nos queda. Bueno, el pensamiento lógico, unidad número 2, capítulo 5. Pensar con rigor. Antes, en la página 64, manera de contexto, dice que el pensamiento autónomo es posible si se acompaña de un método riguroso. Cada individuo debe aprender a reconocer y a evaluar sus propias ideas, someterlas a pruebas de coherencia para evidenciar o descartar errores. En esta unidad desarrollamos el tema de la lógica, fundamental para todo profesional universitario. Gracias a dicha disciplina filosófica, se puede revisar críticamente la certeza de un pensamiento o detectar fallos e incongruencias en ideas propias y ajenas. Dadas las limitaciones temporales, esta unidad solo desarrolla los elementos básicos de la lógica clásica, que también se llama formal o aristotélica. Como afirma Lefebvre, esta clase de lógica representa solo el grado inferior del desarrollo de la lógica. Sin embargo, el mismo autor señala que cualquier ciencia incluye y presupone los principios descubiertos por la lógica formal para su desarrollo. Además, no puede existir construcción del pensamiento científico sin la coherencia lógica respectiva. Bueno, entonces vamos a hablar de lógica. Y aquí pues vamos a arrancar esto también con un pensamiento. Dice, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Entonces la lógica formal es un mecanismo que los individuos tenemos con el uso de nuestra razón para darle validez y coherencia a las cosas, aún expresadas en formas de argumento. Sin embargo, la lógica formal, descubierta o trabajada por Aristóteles, es el desarrollo, digamos, más básico, más limitado de la lógica. Y eso es lo único que veremos en este curso.
que es la introducción para que luego ustedes conozcan de lógica jurídica. A mí me gusta pensar de la lógica también como un mecanismo de entrenamiento del pensamiento, o sea, ejercicio cerebral, ¿verdad? La lógica. Página 65. Pensar con rigor. Por favor, si hubiese, no, mejor yo voy a pedir aquí dedocráticamente. Tengan listo ahí su texto. A ver, doña señorita o señora, compañera, estudiante, eh, mejor vamos con un caballero estudiante. Kevin Lares, ¿estás por ahí? ¿Tenés tu libro a la mano? Páginas 65 y 66. ¿Podés apoyarnos con la lectura? Bueno, es con mi espalda con la que hablo, ¿verdad? Ahí voy yo. El cerebro humano capta la realidad a partir de la información que le ofrecen los sentidos. Sin embargo, las simples percepciones no constituyen conocimientos en sí mismos, son solo datos de lo que se parte. El verdadero conocimiento solo es posible después de que el cerebro procesa la información recibida, la ubica en el contexto de su conocimiento previo y extrae de ese proceso conclusiones. De acuerdo con la dialéctica, el movimiento del conocimiento comprende dos movimientos opuestos e íntimamente complementarios. Una reducción del contenido, o sea, la abstracción, y otro, de vuelta hacia lo concreto. El autor entonces explica lo que tradicionalmente se conoce como concreto, abstracto, concreto, que este es, digamos, un proceso que usa el cerebro precisamente para pensar. Va primero de la percepción de la realidad y el reconocimiento de una necesidad que exige actuar, para luego pasar al abstracto, que es la intelección, es la abstracción, lo percibido, ¿verdad? Aquello que absorbe su mente como un dato y establece conclusiones, o sea que lo lleva a su cerebro y hace conexiones con esos datos. Y luego va a la voluntad, ¿verdad? El segundo concreto, la acción. Con base en lo concluido en abstracto se realiza la acción reconocida como más pertinente. Bueno, entonces, este primer esquema nos permite definir ese movimiento en el cerebro que es la forma en la que pensamos y cómo pasamos entonces de conocer la realidad en lo concreto, abstraerla con el proceso de intelección y luego pasar de nuevo a lo concreto, que es la acción, en donde se mueve ahí la voluntad. Por eso es que primero hablamos en el capítulo anterior de los valores, ¿verdad? De la ética, de la moral, de los valores de la acción humana. ¿Por qué? Porque ahora hay que elegir, hay que tomar decisiones. La lógica formal es una actividad humana que se ubica en el segundo momento del pensamiento, o sea, en el momento abstracto. Visto desde otra manera, es una disciplina también de la filosofía, ¿verdad? Que ocupa como el quinto nivel de los intereses de la filosofía. Veamos el concepto de lógica. La lógica es la parte de la filosofía que estudia las formas y principios generales que rigen el conocimiento y el pensamiento humano, considerado puramente en sí mismo sin referencia a los objetos. Los problemas principales de la lógica son las doctrinas del concepto, del juicio, del silogismo y del método. De eso se encarga la lógica. Y en este apartado, en este tema, nos adentraremos a la comprensión del concepto, a la estructura de los juicios de valor y de los silogismos, ¿verdad? Eh, no vamos a meternos a la parte del método. Ok, página 66, la lógica, ¿verdad? Vamos a hablar entonces de la lógica formal o aristotélica. Aristóteles fue un polímata
Eso es decir, un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han influido de una manera muy importante sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Aristóteles nació en el 383 antes de la era común en la región de Macedonia. Este señor escribió cerca de 200 tratados sobre temas bastante diversos, pero es conocido fundamentalmente como el padre de la lógica y de la biología. ¿Y por qué sabemos esto? Porque los discípulos de Aristóteles fueron guardando, bueno, no guardar todavía no es la palabra, sino fueron colocando sus escritos en las antiguas bibliotecas que se lograron conservar la mayoría de ellos. Aristóteles fue discípulo de Platón, pero también de otros pensadores como Eudoxio de Sínodo. Durante los 20 años que estuvo este filósofo en la Academia de Atenas, pues recordar que aprendió de Platón y a su vez de las enseñanzas socráticas. Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas y se marchó para ser el maestro y tutor de Alejandro Magno en el reino de Macedonia. Estuvo con él durante casi 5 años formándole para ser un rey filósofo. En la última etapa de su vida, Aristóteles regresa a Atenas y funda el Liceo, en donde enseñó, ¿verdad?, todas estas materias, ¿verdad?, hasta un año antes de morirse. Sus trabajos de mayor relevancia sobre la materia tradicionalmente se agrupan bajo el nombre de órgano, que en antiguo griego quiere decir herramienta. Y Aristóteles la utiliza para el pensamiento válido y correcto. Para Aristóteles la lógica era una herramienta necesaria para adentrarse en el mundo de la filosofía y la ciencia. Entonces, lo que ocurre con la lógica, página 67, es que es la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. Según Copy y Cohen, es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del malo. Bueno, en otras palabras más simples, todos tenemos una lógica. Existe la lógica en la naturaleza. Los animales, las plantas utilizan también un nivel de lógica muy rudimentario, ¿verdad? Es el ser humano el que tiene una lógica, digamos, más sofisticada, desarrollada, obviamente por las capacidades de su cerebro y luego por sus relaciones intersubjetivas e interpersonales. Pero es posible poder, digamos, mapear. Hay varios experimentos importantes que ya dan cuenta y constatan del uso de la lógica. Pero entonces, ¿qué es la lógica? No es más precisamente que usar el cerebro, ¿verdad?, para distinguir un razonamiento coherente y distinguir en ese razonamiento lo que es válido y correcto de lo que no es válido e incorrecto, que simplemente nos lleva a tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, la lógica es el nivel más elemental, ¿verdad? De ahí en adelante se empieza a crear el pensamiento formal, ¿verdad? Y la complejidad. Entonces, la lógica es necesaria para tener ese entrenamiento. El término lógica se utiliza en circunstancias tan variadas que muchas veces se alejan de la esencia de esta disciplina. Por ejemplo, cuando se hace algún tipo de razonamiento como el siguiente: está nublado, por lógica va a llover. La palabra lógica en este ejemplo está mal empleada, porque se refiere a un conocimiento obtenido gracias a la experiencia, al sentido común, y no por procedimientos lógicos. Y aquí me explico. La lógica necesita ser rigurosa y lleva a un procedimiento y se alcanza a una conclusión que además es verificable. Si eso ocurre, entonces es lógico, es lógica. Ahora, como en el ejemplo, si usted lo que ve son señales en el cielo y sus sentidos lo captan y a eso le llamamos experiencia y usted concluye algo, ese no fue un pensamiento lógico, ¿verdad?
Eso se refiere a un conocimiento obtenido por el uso, claro, siempre la razón, pero basado en la experiencia o el sentido común. Al margen de que sea cierto en la práctica, esto de lo nublado del cielo puede ser un anuncio de lluvia, sin embargo, no es condición necesaria para que ello ocurra. El dato aportado en la frase "el cielo está nublado" no ofrece información suficiente para concluir lloverá. ¿Por qué razón? ¿Verdad? Y usted puede verlo, sobre todo ahora que estamos en invierno, ¿verdad? Efectivamente, a veces uno ve que se nubla, van las nubes y finalmente no llueve. Y otras veces no hay nubes y de pronto cae la lluvia. ¿Qué otras cosas necesitaríamos? ¿Qué otras experiencias? ¿Qué otro procedimiento para poder establecer y concluir que lloverá o no lloverá? ¿Qué es lo que hace la meteorología, verdad? Hacer los cálculos de la presión atmosférica, de la velocidad del viento, de la temperatura, y todo eso nos permite predecir la posibilidad. Y de ahí que los sistemas del clima te dicen que hoy lloverá con 70% de posibilidad a las 2 de la tarde, por ejemplo. Ese sí es un resultado lógico, porque es producto de una verificación, o al menos la lógica intervino en la ciencia, que es la meteorología, para poder hacer esa proyección. No sé si me explico hasta ahí. La lógica aristotélica formal, sigamos desde el inicio, eh, se entiende de la siguiente forma. Para Aristóteles, la lógica no era una simple cosa, sino que gracias a eso supone que éste reproduzca la realidad, la existencia de las cosas tal y como son y no como las vemos cada persona. De esa forma, la lógica analiza juicios y formas de razonamiento, y su manera de expresar resultados es el silogismo o razonamiento deductivo categórico. El elemento básico con el que trabaja la lógica se llama término o concepto. Y aquí viene una cuestión, una trampa que de una vez anticipo. La lógica, para lo único que es útil, es para entrenar su cerebro, para tener la agilidad de pensamiento, para poder abstraer ideas, conceptos, para poder identificar estructuras, ¿verdad? Que aplicado sobre la base de una ciencia, como en este caso las ciencias jurídicas, entonces eso lo que hace es que le permite ser más agudo en sus sentidos, en su capacidad de comprensión, de abstracción, de retención, de análisis. Pero si no sabe de lógica, si no se esforzó en el entrenamiento de la lógica, entonces le va a costar demasiado y no va a tener esa capacidad de análisis, de abstracción, se las pongo más fácil, de pescarlas en el aire, de interpretarlas, de explicarlas, de encontrar la respuesta más rápido o la respuesta correcta y más rápido. Todo eso es producto del entrenamiento del cerebro. Desafortunadamente no le damos la importancia ni el espacio que esto requiere. Hasta que usted sale y se pone tan nervioso porque sabe que vienen los privados, por ejemplo, que se van a meter a las otras escuelas de formación o a recibir cualquier tipo de formación extra. Cuando si hicieran eso desde ahora, que están empezando su carrera, digamos que ustedes saldrían mejor preparados, ¿verdad? Entonces la lógica les aporta en ello. En este momento, en teorizar, en describir, en mostrar y en tener alguna práctica mínima para que usted sepa, ¿verdad? ¿Qué significa el pensamiento lógico? Bueno, entonces el elemento principal en la lógica se llama término o también se le llama concepto. ¿Y qué es eso? El concepto es entendido como la representación intelectual de un objeto, diferenciándose pues de lo sentido, lo percibido, lo imaginado o lo recordado. Por ejemplo, si a usted agarra en su mano un cubo de hielo que sacó de su refrigerador y usted solo lo agarra sin verlo,
usted va a sentir lo frío del hielo, lo mojado del agua, ¿verdad? Pero el concepto no es agua congelada, es hielo, ¿verdad? Es el hielo. Y que es diferente a la sensación térmica en su mano, ¿verdad? Entonces, el concepto de la forma precisamente en la que se representa de manera intelectual. Entonces, al decir hielo, usted ya sabe, en su cerebro tiene una imagen, de pronto de un cubo de hielo, que es lo más probablemente común, ¿verdad? O de repente, si usted viene de un lugar ártico, para usted hielo es un glaciar, eso es nieve, o es otra forma que tiene grabada, ¿verdad? Pero si en cambio le digo, el agua que al estar a tal temperatura bajo cero, entonces se congela por el efecto de tal situación, eso es como se describe. En conclusión, eso es un hielo, ¿verdad? Bien. Las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión. Esto es bien importante que lo podamos eh, de una vez, desde ahora, ir interiorizando. Cuando hablamos de conceptos o términos o concepto, siempre los vamos a entender desde estas dos vertientes, desde su comprensión y desde su extensión. Entonces vamos a ver. Dice, las propiedades de los conceptos son la comprensión y la extensión. La primera, o sea, la comprensión denota las características esenciales que contiene un concepto. Cuando hablamos de la comprensión de un concepto, son sus características esenciales, aquello que lo describe, pero que describe lo que es y lo que lo hace ser eso, y no otra cosa. Y luego tenemos la extensión. Cuando hablamos de extensión, hablamos del número, hablamos de la cantidad de sujetos a los que puede aplicarse, de los que se puede predicar. Entonces, comprensión, características esenciales, vayan apuntando. Extensión es la cantidad, el número de sujetos a los que puede aplicarse. Ahora, desde la lógica formal aristotélica, pero aquí no hay que complicarse tanto. Nos dice que Porfirio, ¿verdad? Que fue otro filósofo ya del siglo III, después de la era, ya en la era común, eh, logró, digamos, de las abstracciones lógicas, materializarlo en esto que se le conoce como el árbol lógico, ¿verdad? Se le atribuía a Porfirio, que en este se clasifican los conceptos, estableciendo entre ellos una relación de jerarquía y subordinación, de mayor a menor extensión. Entonces, esto es lo que se conoce como el árbol lógico. Dice de mayor a menor extensión. Ser, por ejemplo, se puede comprender como sustancia o como accidente, por ejemplo. Sustancia se puede comprender como corpórea e incorpórea. Y aquí nos vamos a ir solo con un ala del árbol. Miren, pues. Corpórea puede subdividirse en viviente y no viviente. Viviente se puede dividir entre sensible e insensible. Y así sucesivamente se va abriendo la comprensión y se le va dotando a otros sujetos de esa comprensión y entonces ocurre la extensión. Antes de avanzar, veamos lo que ya aprendimos.
la lógica. El pensamiento humano no es caótico, al menos no en su forma más cotidiana y normal. Por eso se habla de lógica, porque sirve para ordenar precisamente el pensamiento. De eso que creemos que es el caos, lo caótico, en realidad solo es la carencia de la estructura lógica en el pensamiento. La razón, como afirmaba Descartes, es la cosa mejor distribuida del mundo. Todos los seres humanos somos racionales. Ya les decía hace un momento que la lógica también está presente en la naturaleza. Hay una lógica que ordena el universo, los reinos animal, vegetal, los fungis, ¿verdad? Pero es el humano, ¿verdad?, quien ha desarrollado la lógica más sofisticada. El pensamiento lógico además es la mejor expresión de la razón. Habermas nos dice acerca de la lógica que es la herramienta para saber dialogar en serio, para construir consensos de beneficio común general. Cope y Cohen plantean que el estudio de la lógica nos ayuda a desarrollar habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa, para elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos críticamente. Entonces, se le llama lógica a la disciplina encargada de estudiar las leyes y formas del pensamiento. ¿Cuáles leyes? Ya vamos a verlas. Es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno del malo. O sea que es un mecanismo de validez. Esta rama de la filosofía construye normas para la investigación científica y suministra criterios de verdad. Entonces la lógica como disciplina lo que nos va a permitir es ese entrenamiento, es esa capacidad, primero de comprensión, luego de abstracción, de análisis, de poder reconocer estructuras, ¿verdad? Y darle rigurosidad y coherencia a las ideas. Eso hace la lógica. La lógica solita tampoco resuelve nada, ojo, sino que es aplicada a la ciencia, pero previo y ese es el gran aporte y descubrimiento de Aristóteles, ¿verdad? Que son las estructuras lógicas las que permiten entonces montar el conocimiento. Y por eso es que muchas veces, o la mayoría de veces, en nuestro medio universitario, la formación es endeble, porque no tenemos suficiente entrenamiento en lógica. Se supone que para estudiar derecho, por ejemplo, usted debió haber sido bachiller, porque en el bachillerato en ciencias y letras usted ve filosofía y ve lógica, esto que estamos viendo hoy acá. Entonces ya entra a la universidad con una base, lo básico, lo esencial, y entonces uno puede desarrollar más el proceso de la lógica para llegar a la lógica jurídica, ¿verdad? Y luego así sucesivamente la filosofía del derecho y tal, para poderlo desarrollar, ¿verdad? Sin embargo, no es nuestro medio, no lo permite desafortunadamente. Y eso provoca que necesitemos, ¿verdad?, hacer este tipo de parada, ¿verdad? Y tomarnos mucho más tiempo para la comprensión. Se entienden también por razonamiento a la facultad que permite resolver problemas. O sea, ¿qué es razonar? Estoy craneando, ¿verdad? Estoy pensando, eso es razonar. ¿Y para qué va a resolver? Para resolver problemas. Hoy la tecnología, los medios, la inmediatez del Internet y de todos los recursos multimedia y la multitasking ha arruinado la capacidad del individuo de resolver problemas a partir del uso de la lógica, del razonamiento, del pensamiento reflexivo, o sea, de encontrarle la solución, ¿verdad? Porque todo lo queremos ya, todo está masticado, no hay tiempo para entender, no hay tiempo para leer, todo debe ser deprisa, ¿verdad? Eso es tal vez lo que nos está eh, limitando nuestras capacidades, ¿verdad? El razonamiento lógico o causal es un proceso de lógica mediante el cual, partiendo de uno o más juicios, se deriva la validez, la posibilidad o la falsedad de otro juicio distinto. El estudio de los argumentos corresponde a la lógica, de modo que a ella también le corresponde indirectamente el estudio del razonamiento.
Un juicio no es más que una operación mental en la que o se afirma o se niega algo, ¿verdad? Ese es un juicio. Eso es un razonamiento, es producto de un razonamiento y que tiene una estructura en la que usted afirma o niega algo. Y de ese juicio y de la vinculación de dos juicios, vamos a encontrar entonces que podemos alcanzar una conclusión y distinguir entonces entre varios tipos de razonamiento lógico, varias formas de razonamiento lógico que nos permiten alcanzar una conclusión. La validez de un razonamiento lógico solo depende de la coherencia formal de los datos que se concluyen. Y esto es bien importante, que la lógica va a trabajar primero solo con los conceptos o términos, ¿verdad? Y que esos conceptos tendrán para su comprensión y su extensión. Eso es lo primero. Segundo, que la lógica para poder validar una acción o validar una estructura usando términos o conceptos requiere de juicios. Y ya dijimos que un juicio no es más que una operación mental que se expresa, por supuesto, de una forma muy específica. Con la relación entre esos juicios se alcanzan conclusiones, que esa conclusión y ese procedimiento es lo que nos permite validar la coherencia de un pensamiento. Entonces, en realidad, con la lógica tampoco es que vamos a resolver un problema o un cuestionamiento, pero es la base para construir pensamientos coherentes y válidos con los cuales se construye la ciencia. Y aquí entonces ya vienen los ejemplos de esto de juicio, de esto de término, de esto de concepto, de esto de comprensión, de esto de extensión. Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo de un juicio. ¿Cómo se expresa un juicio? Dice, si todos los perros son mamíferos y Watson es un perro, entonces Watson es mamífero. El problema con la lógica es que la lógica no se limita al nivel de uso del lenguaje. O sea que la lógica no está interpretando lo que aquí las palabras nos están diciendo. No se limita a ello, sino que la lógica busca una estructura que esté enunciada como juicio de valor, que ya vamos a ver, que en este caso busca que tenga una fórmula que más adelante ya viene explicado, que es el sujeto, un verbo y un predicado. Mire, facilísimo, ¿verdad? Un sujeto, ¿verdad? Un predicado. Vamos a conocer también que esto se le conoce como cópula. La cópula, que sustituye al verbo, aunque aquí está expresado, ¿verdad? Ahora, a esta disciplina, a la lógica, solo le interesa el aspecto formal del pensamiento, su coherencia y su validez, y solo trabaja con ideas abstractas. No se preocupa por verificar su validez en la práctica. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. Aquí hay otro ejemplo, cómo se expresa un juicio de valor. En este caso ya es un juicio categórico. Aquí empezamos a ver las formas, ¿verdad? Por eso se llama lógica formal, porque tiene formas, porque tiene reglas, porque tiene un procedimiento, ¿verdad? Entonces acá dice, em, todos los cavernícolas son extraterrestres y Pablo Mármol es cavernícola. Por lo tanto, Pablo Mármol es extraterrestre. Aquí se cumple estas dos observaciones, que lo que le interesa es la forma. ¿Cuál es la forma? Sujeto, verbo, predicado. Y que solo trabaja con ideas abstractas. O sea, no le preocupa, no es ocupación de la lógica verificar el significado de las palabras o el contenido de la oración, sino que solo su forma, ¿verdad? Por eso les decía que la lógica es un entrenamiento para ver estructuras. Entonces, por ejemplo, acá, los cavernícolas, pues, ya no existen.
Los extraterrestres no se ha comprobado su existencia. Pablo Mármol, pues seguro ya habrá más de alguien que se llama así, pero ¿sabes? Se conoce que es un personaje de una caricatura. Entonces son datos ficticios y que a pesar de ello es posible estructurar, ¿verdad? Un juicio con el sujeto, verbo y predicado. La lógica rompe con la inmediatez de los datos que proporcionan los sentidos, porque trabaja solo con categorías abstractas de pensamiento, con símbolos que no necesariamente tienen vinculación directa con el mundo. Por ello, la lógica afirma que le interesa verificar que el pensamiento sea correcto, no que sea verdadero. Y la corrección o la validez en el pensamiento viene de su estructura. Es otra categoría y es más adelante y es otra disciplina con la que vamos a ver digamos, la veracidad de lo que nos dice, ¿verdad? Por ello se afirma que le interesa verificar que el pensamiento sea correcto, no que sea verdadero. Luego de ser elaborados en abstracto, los razonamientos lógicos pueden ser utilizados para resolver un problema práctico. Bien. Les voy a pedir muy encarecidamente, por favor, la lectura de la unidad número 2 del pensamiento lógico, pensar con rigor, la lógica, que hasta aquí hemos visto, hasta la página 68. Y en la próxima clase vamos a hablar de los principios lógicos supremos, que es la antesala para luego ir comprendiendo la extensión y comprensión de un término o un concepto. Y luego entrarle ya a las proposiciones categóricas, que ya es, digamos, la puesta en acción de estos ejemplos que ya adelanté. Bueno, por hoy es todo. Si hubiese alguna duda, comentario o pregunta, hay aún un tiempo. De lo contrario, pues vamos a concluir hoy la clase en este momento. Muchas gracias, Para licenciado. mí todo muy claro, muchas gracias. Todo claro, licenciado. No, no,